¿Nunca has visto una receta de berenjena así? Una comida completa para toda la familia. No necesitas nada más. Empezamos cortando las berenjenas en rebanadas medianas. Ni muy delgadas para que no se deshagan, ni muy gruesas para que no queden duras. Si tienes mandolina, úsala para que queden del mismo tamaño y se horneen parejo. Pon las rebanadas en una charola con papel para hornear y barnízalas con aceite de oliva. Así no se pegan y les da un sabor extra. Sazona con más aceite de oliva, sal y pimienta negra al gusto. Ahora llévalas al horno ya precalentado y déjalas horneando mientras preparamos el relleno, que está simplemente sensacional. Aquí voy a picar cebolla, zanahoria, apio y ajo, que hacen una base inspirada en el mirepoix francés. Pero en este paso puedes hacer la base que tú prefieras. Solo intenta cortar los ingredientes en cubitos y más o menos del mismo tamaño para que se cocinen parejo después. Te muestro. Usa una olla grande, rinde bastante, calienta aceite de oliva, sofríe ajo y cebolla, agrega zanahoria y apio en cubitos, que dan un sabor increíble y marcan la diferencia. Deja que todo se sofría bien hasta que la cebolla esté transparente y suelte ese aroma maravilloso. Ahora es el turno de la carne. Estoy usando carne molida de res, pero puedes usar la que más te guste. Lo importante es deshacer bien la carne en la olla, moviendo siempre para que no se haga bolas. En cuanto esté bien cocida, agregamos los condimentos, pimienta, sal, un toque de orégano y páprica ahumada, que le da ese saborcito especial. En este punto agregamos la salsa de tomate. Estoy usando tomate pelado en lata porque era lo que tenía aquí, pero puede ser una salsa casera o hasta puré. Mezcla todo muy bien y cubre con agua, dejando que hierva por unos minutos para que se concentren los sabores. Ese es el secreto para un relleno bien jugosito y sabroso. Ahora viene el truco que va a hacer toda la diferencia. Agregamos el arroz crudo directamente a la olla, lo mezclamos muy bien para que se impregne de los sabores y apagamos el fuego. Así es, el arroz se va a cocer directo en el horno junto con la berenjena, absorbiendo todos esos sabores increíbles. Ah, y casi se me olvidaba un toque especial, perejil picado para darle esa frescura maravillosa. Mezcla y reserva. Ahora el armado. El secreto para que esta receta quede bonita e impresione. Usa un molde, fórralo con papel para hornear y barnízalo con aceite de oliva para que nada se pegue. Intercala las rebanadas de berenjena cubriendo el fondo y dejando que una parte suba por los lados. Así, cuando lo desmoldemos, queda un acabado precioso. Vierte el relleno de arroz y carne en el molde, esparciéndolo bien para rellenar todas las esquinitas. Dobla los lados de las berenjenas hacia adentro, cerrando bien la estructura y termina cubriendo con más rebanadas de berenjena. Ahora, cúbrelo con papel para hornear y luego con papel aluminio para garantizar que la cocción quede perfecta y pareja. Llévalo al horno hasta que el arroz se cueza por completo y todos los sabores se integren. Si después de un rato el arroz sigue duro, solo ponle más agua y déjalo otro ratito en el horno. Y listo. Mira qué maravilla saliendo del horno. Solo es cosa de voltearlo con cuidado en un plato bonito y admirar esta obra de arte, una receta con inspiración árabe, hermosa, diferente e increíblemente sabrosa. Te garantizo que va a ser un éxito ahí en tu casa. Yo soy Edu Gómez Lima y todos los días hay receta aquí en Foodmakers. Sale